Onubíos. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. La ponencia transversal, bueno, como vuestras comunicaciones, algo cortito para que podamos compartir un momento de debate, lleva por título Los mejores profesionales para las ONG. Bien, yo me he atrevido a hablar de ONG, pero después de oír la ponencia Marco, de María Luisa, me atrevo también a decir los mejores profesionales para los niños. Aunque quiero aclarar que entre los espacios educativos formales y los no formales, como bien sabéis, la escuela y todo lo que queda fuera de la escuela, existe una gran discriminación a nivel profesional. Bien, esto se recoge en el libro y se explica claramente. Una discriminación laboral de los profesionales, es decir, para que me entendáis, hay diferencias significativas entre el espacio profesional de los maestros y maestras y profesores con el espacio, por ejemplo, de los educadores. Educadores o profesionales, del ámbito no formal. Y sobre todo esa diferencia se nota aún más cuando hablamos de público y concertado, pero esto, bueno, como en cualquier prestación de servicios, ¿verdad? Por lo tanto, antes de hablar de ONG, me gustaría también decir que los mejores profesionales también tendrían que ser para las escuelas y sobre todo concibiendo la educación como el arte que a través de las emociones cultiva ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y creativos. Si no tenemos la figura de un maestro, de una maestra que sea transformador, que sea impulsor, que sea capaz de dinamizar un proceso de construcción del aprendizaje entre todos, más que de impartir aprendizaje, bien, más que de impartir enseñanzas, en construir un aprendizaje, pues esto de la educación irá bastante mejor. Y esto es un poco para seguir la estela que ha dejado María Luisa con su brillante intervención. Bien. Y en este sentido me atrevo también a hablar de una de las cuestiones que abordo en el libro, que habla precisamente de los textos escolares, o lo más conocido como libros de texto. Bien. Yo creo que tenemos que tener esa capacidad como docente, como educadores del sistema educativo, valga la redundancia, debemos tener esa capacidad de no utilizar el libro de texto como instrumento que guíe nuestra práctica profesional y, por lo tanto, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que los libros de texto, por muy buenos que sean, si es que son buenos, yo ahí no lo dudo, tienen muchos sesgos de muchos tipos y sobre todo es un conocimiento muy limitado con la gran enciclopedia que, como todos sabéis, se encuentra en Internet. Y lo más importante, favoreciendo la capacidad que tienen los alumnos, ¿verdad?, de buscar, de acceder al conocimiento. Quizás tengamos que enseñarles a navegar más que a transmitir, ¿no? Quizás en nuestra labor como docentes, ya digo, hablo exclusivamente ahora del sistema educativo, del ámbito formal de la educación, tenga que ir más dirigida a dinamizar el proceso de construcción del aprendizaje, el acceso al conocimiento, más que la transmisión. Han cambiado ya, la escuela ha cambiado, pero ha cambiado y no ha cambiado porque seguimos teniendo una estructura organizativa, ¿verdad?, igual que la que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Bueno, y en mi caso, que tengo una hija, pues mi hija sigue teniendo la misma que yo tenía. Bien, entonces, la sociedad ha cambiado, pero la escuela no lo ha hecho. Y el sistema educativo es un sistema educativo anacrónico. Bien. Yo, como esta introducción, digamos, a modo de regalo a los contenidos que ya traía marcado y al tiempo que quiero respetar, he introducido esta parte porque no me quiero quedar exclusivamente en las ONG. Y además me gustaría hablar justificar por qué los mejores profesionales tienen que ir para las ONG, porque quizás
Y hablando de infancia, claro, ONG hay de muchas cosas, pero en lo que nos compete a nosotros en esta gira y en este congreso, porque quizás los niños que tienen, que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad necesitan los mejores profesionales, aquellos que sean capaces de activar estructuras resilientes, ¿vale? Aquellos que sean capaces de promocionar resiliencia. En ese sentido, la Asociación Infancia, Cultura, Educación acaba de publicar un libro que lleva por título Trauma, Contexto y Exclusión, promocionando resiliencia. Es un libro que reúne 17 capítulos de diferentes profesionales que trabajan en el ámbito de la promoción de la resiliencia. Las ONG tendrían que tener los profesionales más preparados y con más experiencia. No quiero decir que todas no lo tengan, pero sí voy a tratar de justificar por qué las ONG no pueden tener tantos profesionales preparados como sería deseable. Bien, para mí hay dos motivos fundamentales avalados en mis pocos años, pero intensos años de experiencia en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, en las cuales pude trabajar con menores en diferentes recursos, tanto de educador como una etapa de director de centros de protección. Y en ese tiempo de experiencia, más en el resto del tiempo que he compartido junto a la docencia universitaria y la investigación con colegas de diferentes lugares y de diferentes recursos de atención a la infancia, hemos podido llegar a la conclusión de que efectivamente existe por parte del sistema por parte del sistema de atención a la infancia y a través de los distintos organismos que se dedican tanto en el ámbito en el ámbito público ya sabemos cuál es el proceso de selección, ¿no? La oposición. Nos referimos en este caso en el ámbito de la empresa concertada, bien. Pues sí que es verdad que aquí existen algunos condicionantes para no elegir a los mejores profesionales. En primer lugar, porque no es posible por la precarización del sector. Cada día existe mayor competencia o competitividad, vamos a utilizar términos adecuados, entre las diferentes asociaciones sin ánimo de lucro, ONG, aunque no son realmente sinónimos la una de otra. Eso de organización no gubernamental en la mayoría de los casos no es cierto, porque ¿cómo puede ser no gubernamental? Es decir, ¿cómo no puede depender del gobierno una entidad que recibe financiación de la administración pública? A mí que me lo expliquen, ¿no? Entonces, no es posible porque por la precarización del sector, porque cada día hay más competitividad a la hora de pujar por los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando sale a convocatoria, ¿verdad? Un recurso de la administración pública en manos de una entidad colaboradora, como así se llama, por lo menos nosotros que somos de Andalucía, así es como la denominación que tiene en Andalucía, entidad colaboradora con la administración pública, pues existe un pliego de condiciones, un concurso en el que el que más ofrezca por menos es el que se termina llevando la torta, como se suele decir coloquialmente. ¿Qué es lo que sucede? Que se empiezan a bajar los presupuestos para que la administración, pues, evidentemente, siempre que sea un proceso de selección limpio, se quede con aquel que más ofrezca por menos dinero. Bien, claro, si empezamos a bajar en recursos económicos, que no quiere decir tampoco que aquellos recursos que más recursos me refiero de atención a la infancia, que mayor recursos económicos dedique, le van a dar más calidad. Ya sabemos que no por invertir más a nivel económico se obtiene mayor excelencia, pero sí que hay una relación, porque claro, a mí que me expliquen cómo se puede tener una ratio adecuada de profesionales menores acogidos, por hablar de un recurso de acogida y otros tantos recursos también de atención a la infancia, si no es a través de una asignación económica adecuada. Esto por un lado, bien, hay una precarización del sector. Si queremos un buen profesional con una buena trayectoria, con experiencia, y cuidado porque aquí también, claro, me pueden decir la gente joven
que termina sus estudios, que quieren y tienen derecho, como cualquier persona, a obtener, a poder trabajar en una ONG, me puede decir, bueno, la gente joven no podemos. Sí, lo que es necesario es un equilibrio entre gente con experiencia, profesionales con experiencia y gente joven con mucho entusiasmo, con muchas ganas de aprender y que refresquen posibles círculos viciosos que los compañeros ya con una cierta experiencia, ¿no? Pues tengan un poco ahí paralizado. Pero no se puede tener a unos buenos profesionales con unos horarios abusivos, con unos salarios que dejan mucho que desear, con unas fechas inciertas de pago de nómina. Y yo sé que no todas las ONG son iguales, es cierto, pero sí que es verdad que esto se reproduce en muchos lugares de toda España. Bien. Hace años no me atrevía a hablar con tanta propiedad, pero hoy sí que lo puedo hacer, porque me encuentro con colegas de toda España que demuestran que esto se reproduce en cualquier territorio. ¿Por qué? Porque todas las ONG que dependen de la administración pública terminan haciendo aguas, porque además también empiezan ya a querer ampliar su campo de competencia, a crecer en volumen y tengo experiencias de ONG que por coger más recursos y utilizar los recursos económicos de otros programas han terminado pues llevando a la quiebra, ¿verdad?, a la propia empresa, que al fin y al cabo es una empresa, bien, por la mala práctica y por la mala gestión de los propios recursos. Y por otro lado también, porque no interesa contar con profesionales con experiencia, bien. A las ONG, y cuando digo a las, evidentemente no son todas, pero esta crítica que yo realizo me baso en muchas de esas ONG que se dedican a la protección de la infancia. No le interesa tener gente pues que tenga mucha experiencia. Y conozco muchos casos, uno muy cercano, que tras 20 años de experiencia se cambia esta ONG, se va a la quiebra institucional y económica, coge el recurso una nueva entidad. Esa entidad se queda con parte de la plantilla y cuando finaliza el contrato, que es el acuerdo con el que ha llegado con la institución, con la administración pública, cuando finaliza el contrato, echa a todos los antiguos y se queda con los jóvenes. Bien, yo tengo mi lectura personal. Pero no solamente en el ámbito de la ONG, lo que ocurre es que ¿quiénes pagan las consecuencias de equipos profesionales con escasa experiencia? ¿Quién las paga? Pues los niños. Yo tuve la experiencia en una asociación en la cual yo trabajaba, no en mi centro, pero sí en otro centro de mi asociación, de que a lo largo de un año pasaron 14 educadoras y educadores cuando el centro, bueno, era un piso tutelado, tenía capacidad para 3. Es decir, prácticamente el equipo se renovó 5 veces en un año. Ese equipo acogía en concreto a una familia de 6 hermanos. ¿Vale? Ese piso tenía capacidad para 6 y tenía 6 hermanos. Y esos 6 hermanos, a lo largo de un año, 13 meses creo que fueron, vieron pasar por delante de ellos 14 educadores diferentes. ¿Por qué? Por todo esto. Bajos salarios, horarios abusivos, etcétera, etcétera. Aquí sí que pagaban en fecha, todo hay que decirlo, el mismo día todos los meses, ¿no? Pero también hay otros recursos que conozco que ni siquiera saben cuándo van a pagar, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Pues eso, la precarización del sector. Evidentemente, gente con mucha, quizás vosotros conocéis, y si no habéis tenido la experiencia personal también, nunca sabe uno ante quién está hablando, ¿verdad? Gente con mucha predisposición para trabajar, con mucha aptitud y con muchas ganas, terminan abandonando el barco. Y no precisamente por los niños, que algunos pues también no lo ponen difícil, sino por la institución, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hoy reconocer a aquellos profesionales que realmente
dedican su tiempo y su vida, porque yo estoy convencido de que hoy por hoy esto de la educación de menores es por encima de todo, es vocacional. Si alguno habéis tenido la experiencia, creo que casi que podéis coincidir en este sentido, porque bueno, la administración pública, con intención de abaratar al máximo la prestación de los servicios, pues no le da calidad, porque es normal. Una persona bien preparada, con años de experiencia y que le dé calidad a unos recursos de este tipo, y bueno, y tiene la suerte, tiene la suerte la administración de que en la época en la que se encuentra, con tanto desempleo, pues tiene la suerte de que los profesionales pues permanecen más tiempo en los puestos de trabajo, porque no es fácil hacer uno nuevo, pero yo sí que recuerdo hace años, antes de la crisis económica, que esto era como el que trabaja en cualquier otro empleo. Si yo me entero que en tal centro me pagan 200 euros más, pues me voy. Bien, entonces, claro, aquí sí que hay. No lo quiero dejar todo en el ámbito económico, porque sí que es verdad que no es más feliz el educador, ni se siente, o el profesional no se siente más valorado el que más remuneración económica obtiene. Yo creo que esto es así. Pero tiene que haber un equilibrio, y conozco prácticas institucionales que ese equilibrio, conozco prácticas de instituciones en las que ese equilibrio no se da para nada, ¿vale? Entonces, y también le añadimos otros factores que no se dan en todos los sitios, pero que también he conocido. Nosotros hemos formado a más de 200 profesionales, entonces, bueno, por toda España, y hemos tenido esta experiencia de ir compartiendo con ellos formación tras formación, y sobre todo en los momentos más distendidos, como han podido ser irnos a tomar un café y demás, pues situaciones de este tipo. Bien, yo por mi parte lo dejo aquí, con toda la intención del mundo de querer provocar, como bien decía María Luisa, a la audiencia. Me gustaría que se iniciara un breve, bueno, o tan dilatado discurso como vosotros queráis. Bien. Pues no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. ¿Nadie quiere...? No sé. He visto algunas caras de... Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar, Antonio, en torno a los pisos de tutelaje, ¿sí? Cuando estos menores dejan de ser menores de edad, a nivel legal, ¿no? Cumplen la mayoría de edad y bueno, son prácticamente, por utilizar una expresión así de manera coloquial, echados a la calle, ¿no? Yo no sé si podrías dar un poquito una visión de qué incidencia tiene estos elementos que acabas de comentarnos en esta práctica, que bueno, creo que a las luces de mucha gente pues no es correcta, habida cuenta de que la mayoría de nosotros, ¿no?, que se criaron en una familia, ¿no?, del tipo que sea, al cumplir la mayoría de edad, bueno, siguieron contando con el respaldo y el apoyo de sus familiares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué incidencia tiene lo que viniste contando, ¿no? La falta de medios económicos y de interés institucional, ¿no?, en torno a esta idea. Gracias. Bien, eso se denomina, o al menos yo lo hago, perversión del sistema de protección. Un sistema que te protege hasta la edad en la que se supone que somos menores, para después dejarte en completa desprotección, ¿no? Es como si nuestros padres pues nos tuvieran hasta los 18 años queriéndonos mucho, y el día que cumplimos la mayoría de edad pues ya nos dejan de querer, ¿no? Bueno, quizás el símil no sea comparable, pero es algo así, porque al fin y al cabo los niños son responsabilidad de la sociedad, y los sistemas de protección son los responsables de aquellos niños desprotegidos. Por lo tanto, el término de perversión tiene toda su intención al utilizarlo por eso mismo, ¿no? Porque yo he tenido la experiencia, no por mí,
sino por la entidad en la cual trabajo, de tener unos indicadores, o más que indicadores, de tener unos elementos para que los niños tengan las mejores condiciones durante que son menores, y cuando son ya mayores, pues bueno, se le hace la fiesta de cumpleaños, pero te tienes que marchar en 2 o 3 días, en el mejor de los casos. ¿Qué incidencia tiene? Pues hace años, cuando yo, mi última etapa de educador o de director en aquel caso, era el año justo en el que comenzó la crisis económica, por lo tanto no estaba la cosa tan mal, y todos los niños digo niños cuando me refiero ya a adolescentes y jóvenes, ya casi con la mayoría de edad, todos los niños tenían un puesto de trabajo. No habían salido del centro de menores y ya tenían un puesto de trabajo. Yo hice un estudio y 10 de 11 niños tenían su puesto de trabajo. Bien, hoy evidentemente esto ni por asombro, ¿no? ¿Qué sucedía entonces? Bueno, pues si el niño tenía un ahorro previo a la mayoría de edad, vivía en un piso compartido con otros compañeros y tiene un puesto de trabajo, pues fantástico, ¿verdad? Un éxito de todo, del sistema de protección, de los cursos de formación y, por supuesto, de aquellos empresarios que confiaban en chicos. Yo trabajaba por entonces con menores inmigrantes sin referentes familiares, ¿no? Los denominados, mal denominados menores extranjeros no acompañados. Bien, años después, donde la situación de acceder a un puesto de trabajo no estaba tan facilitada como en aquella época en la que os comento, los chicos iban a la calle. Bueno, había algunos recursos puntuales de tutelado de mayoría de edad, y cuando una persona está en la calle, ¿qué es lo que hace? Pues sobrevivir. El instinto humano nos hace sobrevivir. ¿De qué manera? De la que cada uno pueda, ¿no? Eso es lo que se llama buscarse la vida. Pues bueno, en algunas maneras inapropiadas de buscarse la vida, los chicos terminaban, y ya no era el caso yo conozco algunos casos, pero ya no, estos datos no están basados en chavales con los que yo trabajaba, pero algunos chicos terminaban ante un juez por prácticas antisociales y demás, y en un centro de reforma, ya mayores de edad, muchos en prisiones. Esto Cataluña tenía unos resultados bastante preocupantes, que decían que, bueno, que un elevado tanto por ciento de los jóvenes, de los reclusos de las prisiones de jóvenes, habían sido antiguos chicos tutelados. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que el sistema de protección, el Estado, gasta unos recursos económicos en tener a un chico en un centro de protección durante 3, 4, los que sea, 2 años, 1 año, unos recursos bastante importantes. Y cuando finaliza la etapa de menor y accede a la mayoría de edad y se producen estas situaciones, el Estado tiene que volver a gastar, y hablo de gasto, nunca de inversión, porque esto no es invertir. Invertir es apostar hoy porque mañana lo que invierto hoy mañana se multiplica, ¿verdad? En este caso se gasta, ¿por qué? Porque se pierde, porque se tiene que volver a gastar, y los recursos, cuanto más complejos son, más caros son, para que nos entendamos. No es lo mismo un centro residencial de niños que un centro de reforma o una prisión de adultos. Pero lo más importante aquí no es la pérdida del capital económico del Estado, que esto es una mala gestión de la administración, sino la pérdida del capital humano, porque eso ha sido una perversión. A ese chico que le hemos querido, entre comillas, salvar, fijaos que se le retiran a veces a unos padres para protegerlo, y luego se le ofrece este escenario de desprotección, ¿no? Yo creo que si pensáramos un poquito más en esto que estoy contando, o se pensara más desde los sistemas de protección, también es cierto que no todas las comunidades autónomas funcionan igual, pero sí que existe una cierta similitud en este tipo de prácticas. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. Claro, y esto también tiene mucho que ver con los profesionales, porque profesionales que están preparados. Mira, yo os voy a contar una anécdota para que veáis. Yo trabajo mucho lo que es la pirámide del ordenamiento jurídico de Kelsen. No soy jurista, soy pedagogo, pero precisamente por eso me gusta trabajarla. Porque a veces los profesionales, los educadores, no estamos formados
en lo que nosotros estamos defendiendo por toda España, que es en los derechos de los niños y niñas. Y claro, pensamos que los derechos pues, son cuestiones de juristas, ¿verdad? Igual que los demás piensan que la pedagogía es cuestión de los pedagogos. Y no entendemos esa interdisciplinaridad y ese conocimiento mínimo cuando trabajamos con personas. Pues yo os voy a contar un caso que lo vais a entender. Teníamos una chica en el centro de protección que se sabía que no iba a retornar con su familia, una chica española, y sabíamos que era bueno buscarle una familia de acogida, no digo adopción, acogida, acogimiento, para que esa chica, cuanto más pequeño era, más facilidad tenía de ser acogida. Entonces nosotros íbamos a la administración pública a decirle, mira, queremos que se le busque, y la respuesta era que en tal sitio, no voy a nombrar la provincia, bueno, me da igual, en Huelva no se hace esto. Claro, nosotros decíamos, bueno, pues nos vamos, nos han dicho que aquí no se hace eso. Curiosamente, años después, descubrí, por esa formación, que el acogimiento familiar es un decreto, en concreto en Andalucía es un decreto, y que una persona que ostentaba el cargo de jefe de servicio de protección de menores decidía que en su provincia no se hacía uso de un derecho que era el derecho de ser acogido, y que para eso estaba una ley. La pirámide del ordenamiento jurídico de Kelsen dice que lo primero que está por encima de todo son los tratados internacionales, ¿verdad? El Tribunal de Derechos Humanos, luego la Constitución, luego las leyes orgánicas, estatutos, y lo último, las ideas geniales, ¿verdad? Bueno, pues esta idea genial, yo después, a mí que me gusta hacerlo con un PowerPoint, le doy la vuelta al PowerPoint, y esa idea genial, que es la base de la pirámide, prevalecía sobre la norma suprema, que eran tratados internacionales, Constitución, incluso en este caso, ¿no?, el decreto. Bien, con esto que os quiero decir, por la no formación o escasa formación de los profesionales, en este caso la de mis compañeros y mía como educadores, pues esa niña después tuvo suerte, pero esa niña tener una familia de acogimiento. Entonces se vulneró los derechos de la infancia por la falta de formación de los profesionales. Bueno, si no queréis, porque ahora viene otra presentación de más breve, de un proyectito, y después pasamos con las comunicaciones. Si no queréis, no tenéis ninguna consulta más, pues podemos pasar directamente a la compañera Soledad.